Pues muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Sentado, palmado de frío, pero bien, gracias a Dios. Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista para el documental sobre el 75 aniversario de la coronación de la Virgen de los Milagros que vamos a preparar. ¿Le importaría presentarse usted? ¿Cuál es su nombre completo? Ángel Jiménez del Campo, ¿Dónde nació? en Olvega. ¿Cuál fue su fecha de nacimiento? El día 2 de julio del año 1933. O sea que para el año de la coronación tenía usted 12 años. Porque la coronación fue en mayo o por ahí, junio o junio, del 47. y yo hasta julio no hice los 13, así que tenía 12 años. ¿Qué recuerda de aquel día? ¿A qué se dedicaba ese año? Bueno, antes de empezar yo querría parodiar un poco el Evangelio. Y en el Evangelio va y nos dice que el ángel del Señor anunció a María. Bueno, pues aquí hay un ángel que lo que quiere en esta entrevista es anunciar las grandezas de María. Así que todo lo vamos a enfocar en ese sentido y bienvenido sea todo para gloria de Dios y honra de la Virgen Santísima. ¿Qué hacía concretamente aquel año? Aquel año era mi segundo año del seminario en Tarazona. Naturalmente, un niño de 12 años que está en el seminario no va a recordar muchas cosas del día de la coronación de la Virgen de los Milagros. Sí me acuerdo más de las cosas materiales que de las cosas espirituales. Concretamente, estoy seguro de que en el seminario habría una buena preparación de esa fecha a la que iba a asistir el seminario entero con sus 250 seminaristas de entonces. ¿Por qué? Porque el director espiritual era don Justo Sevillano, que era concretamente el autor de la letra del himno de la Virgen de los Milagros. Agredeño él y por tanto seguro que nos habló. Pero a lo mejor todo lo que yo me pude quedar entonces fue: vamos a hacer una fiesta en que todo el Moncayo va a hacerse pequeño ante la grandeza de la oración, de la fiesta que queremos hacerle a la Virgen de los Milagros. ¿Cómo recuerda la preparación para ese evento? ¿Cómo participó el pueblo de Olvega, sus padres, sus amigos, en la preparación del acto de la coronación? Bien, repito lo que antes insinuaba. Yo, 70 años después, no recuerdo la preparación, digamos, espiritual. Me imagino que sería un poco lo típico de aquellos tiempos, un poco de parafernalia, mucho de luces, de espectáculo. No sé si se meditó mucho en lo que significaba esa coronación de la Virgen para nosotros. Era una manera de honrar a la Virgen y con esa idea así de simple, todos los que queremos a la Virgen nos asociamos, pero posiblemente no se hizo una profundización de lo que significaba la corona de la Virgen como reina y señora de toda la creación, pero al mismo tiempo que reina y señora, acueducto de todas las gracias de Dios para la salvación de los hombres. Posiblemente esto no se tocó tanto, no se llevaba entonces tanto, más bien era lo externo, muchas flores, muchas luces, muchas autoridades, ese mundo un poco externo a todo lo grande. Y claro, estábamos acostumbrados a eso y con eso seguro que en el fondo el corazón de todos los de la zona del Moncayo se puso contento, se puso en deseos de honrar a la que es patrona de Ágreda y de todos los pueblos del Moncayo, de los 17 pueblos. ¿Qué recuerda de aquel día? ¿Cómo se desarrolló el día de la coronación y en qué participó?
Bueno, de aquel día recuerdo que la participación fue multitudinaria. No olvidemos que estamos en una época en que el pan que comíamos era negro y racionado. Hacía poco que había acabado la guerra. Estábamos ideológicamente en lo que se ha llamado el hispanocatolicismo. Es decir, a donde iba uno tenían que ir todos. ¿Hasta qué punto esa sociedad forzó la grandeza extraordinaria de la asistencia de todos los pueblos en pleno, con sus autoridades, pendones, bandas de música, a la fiesta de la coronación? No lo sé, pero así se hizo. ¿Qué hice yo? Pues a los 12 años poquito podía hacer. Yo realmente lo que más recuerdo es, hay que confesarlo, será un pecadillo. Recuerdo más lo material que lo espiritual. Me acuerdo, por ejemplo, de que mi orgullo, y no lo he olvidado nunca, es que los 250 seminaristas hicimos 2 filas que conducían la procesión, y en medio de esas 2 filas iba la Virgen en las andas de los que la llevaban, pero también iba el ministro que representaba a Franco, que era Arrese, un ministro habitualmente vivía en Corella y por tanto muy cercano a nuestra tierra. Yo esto lo recuerdo mucho, como recuerdo también que aquel día me dio a mí mucho gozo venir a Ágreda y después de 9 meses encerrado en el seminario, encontrarme con toda mi familia que de Olvega bajó a celebrar la gran fiesta y comer con todos ellos seguramente pan y una tortilla en la dehesa. Todo esto son los recuerdos que más recuerdo. Y otra cosa, no puedo olvidar a don Rufino. Don Rufino es el cura párroco que había en Ágreda cuando se coronó a la Virgen. Pero es que antes había sido párroco de Olvega y por esta razón tenía un contacto muy personal con la familia de mi padre, con mi abuela, con mi abuelo, con mis tíos. Por eso, seguro que aquel día los saludamos, los saludaron o estuvieron con él. Y tampoco puedo olvidar, como recuerdo de aquella fecha, algo que a mí me sorprendía: el alcalde Cilla, con su pantalón negro, chaqueta blanca, camisa azul y corbata, que era el uniforme de los altos mandos de la Falange. Como alcalde de Ágreda, él iba vestido así. Estas cosas externas son las que yo más puedo recordar. De los demás, los sentimientos, pues un fervor general, un gozo grande en general, porque el Papa había tenido la dignidad de acordarse de que hay un rincón de España al pie del Moncayo que tiene una Virgen, y a esa Virgen el Papa la quería honrar con la coronación canónica para que así todos nos sintiéramos más obligados a vivir como hijos de tal madre. ¿Cómo eran las fiestas de los milagros en aquella época, social y religiosamente? Bueno, como niño yo a la Virgen de los Milagros no venía nunca. ¿Por qué? Porque primero estábamos en el seminario y luego ya la Virgen de los Milagros podía coincidir algún año, pero prácticamente coincidía cuando estábamos en el seminario, en exámenes, etcétera, etcétera. Y por tanto yo no asistí hasta después de ser sacerdote, no vine a la Virgen de los Milagros, salvo la fecha del día de la coronación, claro. Y por tanto no sé cómo sería, pero me imagino pues que habría una novena de sermones, habría la misa por la mañana, porque entonces no se podía decir la misa por la tarde. Habría un problema, y es que en aquellos tiempos había que guardar ayuno para poder comulgar desde las 12 de la noche antecedente, lo que quiere decir que la gente
más piadosa vendría a misa a las misas primeras, pero luego la misa solemne, que era a las 12, ¿quién aguantaba en ayunas hasta esa hora? Pues era una misa en la que no se daba la comunión. Cosas de aquellos viejos tiempos que gracias a Dios se han mejorado. ¿Han cambiado mucho las fiestas de ahora? ¿En qué consideran? Bueno, yo veo un aspecto positivo y otro negativo. Positivo. Seguramente en aquella fecha los muchos curas que Ágreda tenía, esparcidos por toda la diócesis de Tarazona, hicieron una gran campaña en honor a la Virgen de los Milagros, y tal vez entonces es cuando se inició esa costumbre bendita de todos los peregrinos que vienen el día de la fiesta de Navarra, de Aragón, de La Rioja, de todas las partes. Debió de ser, sin duda alguna, el día de la coronación y el motivo de la coronación el que despertó esta bendita costumbre. Por tanto, bienvenido sea ese recuerdo. Yo no sé si antes, pero ahora sí, desde entonces, los olvegueños, una buena cuadrilla, el día de la Virgen de los Milagros, a las 4 de la mañana bajaban andando para llegar a la misa de peregrinos a la iglesia de Ágreda. Bueno, todo esto seguramente son huellas de aquel tiempo. Y que no se me olvide, yo a mi madre, a mis tías, a mis amigos y a todos les he oído decir que bajaban entonces a Ágreda a comprar un carrete de hilo, y claro, si habían bajado a Ágreda, lo obligado era una visita a la Virgen de los Milagros. Es decir, la Virgen de los Milagros era de todos y todos éramos de la Virgen de los Milagros. ¿Qué prefiere entonces? ¿El fervor que podía haber entonces o lo que tenemos actualmente en nuestra época? Hay que aceptar la vida como es. Y si entonces era un orgullo ver las iglesias abarrotadas, la gente fuera porque no se cabía, y ahora es al revés. Las iglesias suenan a vacías. Tenemos que aceptar las cosas como son y ver cómo la Virgen nos va a ayudar en la campaña de hacer volver a todos los hijos de Dios a la casa de Dios. Y por tanto, ella va a ser la gran misionera que mueva los corazones de todos los bautizados de esta zona bendita del Moncayo para que nos volvamos a encontrar con Dios. Me vais a permitir una anécdota. Yo creo que fue el día que coronaron a la Virgen de los Milagros, cuando yo tuve este pensamiento: hoy, Virgen María, te coronamos a ti, pero dentro de unos años a mí me harán una coronilla de clérigo, que yo la lleve con la misma dignidad con que tú llevas la tuya. Y eso sí, una vez que ya me ordené de sacerdote, tengo la experiencia, muchas veces repetida, de que la Virgen me ponía en la cabeza mía su corona, como ella también, mi coronilla de cura, se la ponía en sus manos. ¿Qué ha supuesto para su vida el acontecimiento de la coronación, del que ha vivido el acto de la coronación, el 25 y el 50 aniversario? Y si Dios quiere, dentro de un año celebraremos el 75. ¿De qué forma le ha marcado especialmente? Bueno, pues realmente el año 25 y el año 50 estaba yo gastando mi vida en Barcelona, con muchas clases, con mucho trabajo pastoral, etcétera, etcétera, de manera que yo confieso, la Virgen de los Milagros era una fiesta que yo ni la notaba. Ella seguro que sí lo sabía, y sabía que un olvegueño estaba por allí bregando, y seguro que
a la vez que bendecía a todos los que venían a honrarla, echaba una mirada a los que no veníamos y nos tocaba el corazón y nos decía: sé bueno, que te quiere Dios. ¿Quién es la Virgen María para usted? La Virgen María es, lo he dicho hace un momento, el canal de la gracia de Dios. Eso lo podemos decir con palabras más tradicionales, como decimos en la salve: reina, lleva una corona, es una reina, pero sobre todo madre de misericordia, madre de Jesús, el Salvador, y madre nuestra, los que nos queremos salvar. Entonces, ella es siempre la madre que engendra el día. El día nace para cada hombre, el día que se encuentra con Dios. Y por tanto, para mí, la Virgen es eso, la gran misionera que desde el cielo, de cuando en cuando mira a Dios para alabarlo, pero sigue mirando la tierra porque tiene sus hijos y no quiere perderlos. ¿Cómo le ha acompañado y ayudado a lo largo de su vida? Ya he dicho casi la anécdota que he contado antes. Claro, eso ahora, pues qué sé yo, mi vida con 88 años, pues la Virgen, a lo mejor yo la atribuía más a la Virgen de Almacedo, porque es la Virgen de Olvega, y yo me he criado más a la sombra de la Virgen de Almacedo, pero es la Virgen en definitiva. Y por tanto, igual me da una cosa que otra. Sin la mano de la Virgen, sin el cariño de la Virgen, no hubiera sido ni cura ni hombre. ¿En qué momentos recuerda más especialmente a la Virgen María? Tal vez por necesidad espiritual, el día que murió mi madre. Muchos santos lo han hecho así. El día que murió su madre, para no quedarse solos en el mundo como yo me quedaba, acudir a la Virgen para decirle: siempre has sido mi madre, pero ahora necesito más que nunca tu ternura. Cuídame para que no me caiga, levántame cuando me caiga, ilumíname para que no pierda el camino, para que la voluntad de Dios sea una semilla que arraigue en mi corazón y produzca los frutos que tu Hijo, el Salvador, espera de nosotros, los elegidos. Y ya finalmente, casi para ir terminando, ¿cuáles serían sus recomendaciones de fe y de vida para los niños y los jóvenes de hoy? A los niños les diría: hay una madre que te está mirando siempre, y cuando sufres, sufre contigo, y cuando te alegras, se alegra contigo. Quiérela, porque ella te quiere. Y a los un poco más mayorcicos les diría, sencillamente, si tú vives de espaldas a Dios, por mucho que llenes tu vida de actos, de pensamientos, de actividades, estarás sin Dios viviendo tu vida a medias. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por la sinceridad en todas sus respuestas. Ha sido un verdadero placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Un honor, porque siempre, aunque de Olvega, me he sentido un poco agredeño. No en vano, apenas vine jubilado a Olvega, don Saturio el primer año me enganchó para que predicara la novena de la Virgen de los Milagros. Con ese motivo ya pues los otros curas me engancharon también, y aquel año me lo pasé casi más en Ágreda predicando que en mi pueblo. Así que Ágreda la llevo en el corazón. Bienvenida la Virgen a Ágreda, y que ella, que es nuestro tesoro, sea nuestra reina coronada, que dice palabras de vida que salvan y llenan de esperanza. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.